mucha gente se reúne con el propósito de celebrar la Navidad. Ahí la palabra Navidad significa natividad, significa nacimiento. ¿Nacimiento de qué o de quién? Entonces de pronto todo el mundo se presenta a celebrar y adorar a un Dios que no conocen. Y ese es el deseo de Dios en esta tarde, que usted salga de aquí teniendo un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Quiero que abra su Biblia ahí en capítulo 17 del libro de los Hechos. Y vamos a leer la escritura. Vamos a ponernos en pie. Si no tiene Biblia, aparecerá ahí, pero usted corrobore con su Biblia lo que el Señor dice. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque solamente al escucharla ya tu Espíritu Santo va preparando nuestro corazón. Padre, permite que tu palabra haya cabida en nosotros y que podamos, Señor, salir de aquí edificados por la misma. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que convence a través de tu palabra, que es tu espada, a aquellos que dudan, para que puedan salir de aquí glorificando tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Y qué pasaje más contemporáneo. Mire, dicen los que se ponen a filosofar que la Biblia es el único libro en que cuando usted lo abre, su autor está presente. Porque Dios está presente en todo momento. Cuando usted abre la Biblia, Dios está ahí. Alguien dijo algo que a mí como predicador me enseñó muchísimo. Cada vez que yo vaya a presentarme en cualquier lugar a predicar la palabra de Dios. Y es esto: que el Señor, que Dios es el primero que está en la iglesia escuchando. Imagínense que de pronto yo abro la Biblia y empiezo a hablar cosas que Dios no dijo. ¿Qué es lo que va a decir Dios si está ahí diciendo: eso no fue lo que yo dije? Y yo tendré un gran problema, porque yo estaré transmitiendo un mensaje que Dios no dijo. Por eso le he pedido al Señor que siempre usted lea y que siempre usted corrobore lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a ver lo que dice aquí el primer versículo, el versículo 16. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a esta ciudad de Atenas, esta ciudad que era, por decirlo así, la capital
de la idolatría. De ahí salía todo tipo de ídolo, y de ahí salían las filosofías de aquellos tiempos que gobernaban la mente y la conducta del ser humano. La palabra de Dios dice que tal el hombre es en su mente, en su corazón, así es él. Hay personas que se les está diciendo, esto no es así, esto es de otra forma, lo ven, lo corroboran, pero por dentro dicen, pero yo soy así, y punto. No permiten que la palabra de Dios les imprima el corazón y pueda haber un cambio. Bueno, Pablo llega a esta ciudad, y mientras espera a los discípulos, dice el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, hay algo interesante que sucede aquí. Yo creo que Pablo es parecido a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando va a un lugar, no se va y se encierra a un hotel o se queda en la casa donde usted va, especialmente si va a otro estado. Usted quiere salir a caminar. Es más, los anfitriones dicen, mira, vamos aquí, descansa hoy, pero mañana te voy a llevar a un lugar, a este lugar y a este lugar. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, Pablo cuando llega a Atenas no se queda ahí, empieza a caminar. Y mientras usted camina, usted observa qué es lo que hay. Y de acuerdo a lo que usted ve, puede deducir qué es lo que la ciudad adora. Pablo entonces dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que Pablo empieza a caminar, pero sucede algo en el corazón de Pablo. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuál fue la conclusión a la que Pablo llegó cuando salió y caminó alrededor de la ciudad? Esta es una sociedad completamente idólatra. Y en el corazón de Pablo pasó algo, se enardecía. Esta palabra es bien importante y lo vamos a ver más adelante, porque habla de un autocontrol, pero sí habla de una incomodidad de un hijo de Dios cuando ve a la gente sumida en la idolatría. Un hijo de Dios no puede quedar tranquilo y decir, bueno, tú crees en eso, yo creo en esto. No, hermanos, eso es relativismo. El relativismo dice, si te gusta, hazlo y no es malo. No, Señor. Dios dice, eso es pecado y punto. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Lo que Dios dice, eso es hoy, mañana y siempre. Séquese la flor, dice, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces dice que Pablo se enardece. Atenas era el centro religioso de Grecia. De hecho, ahí estaba construido el templo más grande, ¿verdad?, de la diosa Diana, donde prácticamente todo el mundo llegaba y adoraba en ese lugar. Ahí se podía rendir culto a casi todas las deidades conocidas por el hombre. Todas las deidades del tiempo antiguo estaban reunidas en ese lugar, la capital de la idolatría. Pablo vio Atenas, hermanos, como una ciudad que representa a la humanidad perdida. Hermanos, tiene que movernos el corazón a nosotros cuando vemos amigos, familiares, compañeros de trabajo sumidos en la idolatría. No podemos decir, bueno, allá tú. El propósito de Dios para nosotros en esta tarde es que nosotros nos inquietemos como se inquietó Pablo en su espíritu cuando vio a esta gente sumida en la idolatría, debido a la influencia de la idolatría pagana. No sé si alguna vez usted ha sentido algo igual. Yo sí. Yo lo he sentido, y no es que crea o quiera compararme con Pablo, por supuesto, que no. Pero cuando uno tiene la verdad en el corazón, ¿verdad?, revelada por la palabra de Dios, y uno ve el error, hay algo que a uno le molesta. Cuando las personas ofenden gravemente a Dios y tuercen su palabra por ignorancia o por beneficio propio, a uno le duele el corazón. Los verdaderos hijos de Dios ardemos por dentro cuando vemos la idolatría. Cuando yo veo un ídolo, que la gente va detrás de ello, y veo que la Biblia dice todo lo contrario, mi corazón se enardece. Pero no tengo la capacidad para cambiarle la mente a esa persona, pero sí puedo orar y puedo buscar la forma de guiarlo a la verdad. Que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Dice el versículo 17:
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo iba como buen judío a la sinagoga y compartían y discutían, pero también iba al parque, ¿verdad?, donde se encontraba todo tipo de personas. Los atenienses, hermanos, en ese tiempo, ellos iban a los parques, y era normal ver grupos de personas que estaban amontonados, un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, y la gente lo que hacía era que cuando veía un grupo de esos, se acercaba para ver y encontraban un maestro, un filósofo que estaba disertando, y ellos se quedaban ahí. De pronto quizás no le caía muy bien y se iba para otra rueda. Esa era la idea de los parques. De hecho, en nuestros pueblos así funciona, ¿verdad? Se va la gente al parque a conversar de cualquier cosa, política, qué pasó, pero esa es la idea. Pero en Atenas era una práctica religiosa en ese sentido. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y dentro de un grupo de los que concurrían estaba este tipo de filósofos que dice el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Esto es bien importante, hermano. Graben en su mente esas dos palabras. ¿Cuáles? Epicúreos y estoicos. Porque él discutía con ellos, disputaba con ellos. Y algunos decían, quizás de ellos mismos, de esta escuela de filosofía, decían: ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, cuando oían a Pablo, que Pablo predicaba de Jesucristo y predicaba de la resurrección, dos temas interesantes, ellos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Pero como acuérdese que la moda era acercarse a aquel que disertaba, entonces ellos también oían. Y dice que venían a sus oídos cosas extrañas, extrañas a su manera de pensar. Déjeme decir, hermano, el Evangelio de Cristo, cuando Dios por su gracia le abre los ojos y le abre el corazón, dice: pero esto es extraño, porque yo no estoy acostumbrado a escuchar esto. Pero cuando usted empieza, el Espíritu Santo, a revelarle su palabra, dice: wow, si es que esto es el Evangelio, esto es lo más hermoso, esto es extraño para mí. Dice que algunos de ellos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero, hermanos, para nosotros no tiene mucho sentido, pero originalmente en griego esta palabra se refería a los pájaros cuando recogen grano, que van recogiendo grano. Era un palabrero, ¿verdad? Alguien que, pero con el tiempo llegó a aplicarse a personas sin ningún valor. Hoy podríamos decir alguien cabeza hueca, alguien que no tiene seso. O sea, ¿qué está diciendo esta persona? O sea, lo decían de una manera despectiva de Pablo. Pero ¿sabe qué? Cuando se predica el Evangelio, uno va a decir: ¿y este loco qué es lo que está diciendo? Pero otros en la audiencia piensan de otra manera. Mire lo que dice el versículo. Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Y sabe qué? Eso les gustaba, eso les llamaba la atención, porque Atenas era la capital ¿de qué? De la idolatría. Entonces de pronto este hombre nos viene queriendo vender otros ídolos que nos hacen falta, porque ellos, hermanos, le daban la bienvenida a todo tipo de ídolos. Hoy usted se inventa uno, el que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, y empiece a hacer propaganda y empiece a subirlo por Facebook, y yo le aseguro que en un año usted tiene seguidores, porque la gente anda detrás de la idolatría. Le inventa un milagro y lo sube, da un testimonio falso y ya tiene seguidores, porque la gente anda buscando algo nuevo, ídolos nuevos. Y llama la atención aquí y dice: parece que es predicador de otros dioses. Y hermano, ponga atención en esta parte que viene, porque cuando se lee así como que no se entiende, pero por lo que viene es que ellos decían que Pablo les predicaba otros dioses. Yo quiero que ustedes, hermanos, piensen la palabra plural. Predicaba dioses. ¿De dónde sacaron esa idea ellos? Miren lo que dice el versículo: porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ojo con eso. Jesús era un Dios para ellos, pero la resurrección para ellos era otro Dios. Se lo voy a explicar.
ellos pensaban que Pablo estaba presentando nuevos dioses en plural, porque les predicaba a Jesús. Mire, la palabra resurrección es anástasis. Si usted busca en griego, anástasis, le va a salir igual resurrección. Pero anástasis es un nombre de una mujer. Entonces ellos lo aplicaban. Pablo nos predica a un hombre que se llama, ¿cómo? Jesús. Pero nos predica también a otro Dios, anástasis, que es una mujer. Ve cómo la mente de un idólatra o de una persona que está habituado a los ídolos no puede comprender la palabra del Señor. De esa misma forma, hermanos, hay muchos que confunden los términos y terminan enseñando lo que la Biblia no dice. Vamos a analizar brevemente las dos escuelas de pensamiento a las que enfrentó Pablo. Y cuando las analicemos de una manera detenida, usted se va a dar cuenta que están en vigencia en el día de hoy. Por ejemplo, la filosofía epicúrea. ¿En qué creían estos filósofos? Ellos enseñaban que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Todo lo que me cause dolor, yo lo tengo que evitar. Los epicúreos eran materialistas, y aunque no negaban la existencia de Dios, ellos no negaban la existencia de un Dios. Porque acuérdense que más abajo vamos a llegar, que ellos tenían una inscripción. Pero no negaban la existencia de Dios, pero ellos creían que ese Dios todopoderoso que hizo el universo no tenía ninguna conexión con el ser humano. Ellos creían que ese Dios no podía relacionarse en los asuntos, y mucho menos interesarse en los asuntos de un ser humano. Miren, mucho de ese pensamiento hay hoy. No, hombre, si Él es Dios, sí, gloria, yo creo en Él, pero Él, ¿qué tiene que ver con mi vida? Es más, le conviene al hombre pensar así, ¿verdad? Dios es Dios y Él no se mete conmigo, Él por su lado y yo por el mío. Esa filosofía está hoy. Ahora, le quiero decir una cosa: la ignorancia o el querer escapar de esa forma no va a evitar las consecuencias eternas. Ahora, hoy en estos días se celebra, el mundo entero celebra la Navidad, ¿verdad? Dentro de esos pasajes de Lucas dice que ahí aparece Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Entonces ese pasaje o esa parte de la escritura tira por la borda ese pensamiento de que ese Dios no se relaciona con nosotros. Sí, Señor, Él se relaciona con nosotros. Él dejó su gloria, vino a vivir entre nosotros. O sea que los filósofos en ese sentido estaban equivocados. Pablo les venía predicando a ese Dios que sí es posible conocerle. Ellos creían, hermanos, que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraban. Qué bonito es pensar eso, ¿verdad? Pastor, si cuando una persona muere, su cuerpo se deshace, se pudre, se vuelve al polvo y su alma desaparece. Qué bonito eso, ¿no? Porque entonces yo puedo vivir como quiera, como me da la gana, porque no habrá consecuencia eterna. Pero dice la palabra de Dios que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Si eso fuera así, esa persona que dice muerto el perro, se acabó la rabia, lo dice porque lo ha escuchado, pero dentro de su corazón, en el momento de la muerte, está angustiado porque él sabe que después de la muerte hay algo. ¿Quién se lo dijo? Dios lo puso en el corazón. Dios lo puso en el corazón. Lucas 12:20 dice, no aparece ahí, pero solo quiero hacer referencia a lo que Jesucristo dijo. Jesucristo vino a hablar mucho más de allá que de acá. El mensaje de Cristo no es para vivir acá ni para echar raíces acá. El mensaje de Cristo es: hey, yo vine a salvarlos, me voy para preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez, los tomaré a mí mismo y me los llevaré para allá. Hermano, yo voy para allá. ¿Y usted? Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces por eso dice la Biblia, no estén afanosos por las cosas de acá. Disfruten la vida que yo les doy, pero piensen más en lo de arriba que en lo de acá. Dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Interesante, ese hombre esa noche murió. El punto es quién se llevó esa alma y para dónde. Sabemos que el cuerpo lo fueron a enterrar, pero su alma. Hermanos, Cristo no vino por la salvación de nuestro cuerpo. Cristo vino por la salvación de nuestras almas. Dios enseña en su palabra que el alma es inmortal. Seguirá viviendo en uno de los dos lugares, el alma, en la gloria eterna o en el castigo eterno. No hay más. Hoy le tengo otro anuncio: no hay escala, no hay purgatorio, no hay un lugar de condena en que usted va a ir a purgar un tiempo para salir de ahí. La Biblia no lo certifica. Está establecido al hombre morir una vez y después el juicio. No hay un tiempo de purgar. La persona que piensa que todo termina con la muerte vive una vida irresponsable. Los epicúreos. Vive la vida, hermano. Vive que la vida es una y se va a acabar y toda esa cosa. Usted ve el mundo desenfrenado ahora. Sin embargo, hermanos, hay un momento, hay un punto en que todos tenemos que compadecer. Engañándose viven esta gente a sí mismo, porque Dios dice todo lo contrario en su palabra. Están los epicúreos que pensaban así. Ahora viene la otra filosofía, los estoicos, la filosofía estoica. El estoicismo es una filosofía creada en Atenas alrededor del año 300 antes de Cristo. Esa filosofía ya existía por Zenón de Sitio, de esa ciudad. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos mantenían la creencia de que el ser humano debía desprenderse de todo lo material. Era lo contrario. Para cultivar virtudes como el razonamiento y el autocontrol. Mientras los estoicos se abstenían, los epicúreos le daban rienda suelta a los placeres. Los estoicos enseñaban el dominio total de uno mismo. Mantente firme. De ahí viene la idea esa de que aguantó estoicamente, ¿verdad? Es el autodominio. Ellos también enseñan la indiferencia total del placer y el dolor. Pablo se enfrentó con estas dos escuelas de pensamiento en su época. La palabra de Dios penetró en la mente de esa gente y mire lo que dice el versículo 19. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Qué es eso? ¿Qué era el Areópago? El Areópago, hermanos, era un tribunal supremo de la antigua Atenas. Era como la corte, vamos a decir así. Aunque Pablo no fue llevado ahí para ser juzgado, Pablo fue llevado ahí para ser interrogado por lo que él enseñaba. Ahora, mire qué interesante, hermanos. A Pablo lo invitan estas gentes para poder él predicarles. Qué bonito, ¿no? Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Lo invitan ahí diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Esa era la pregunta de ellos. Les interesó el mensaje de Pablo por la pluralidad de dioses que según ellos él enseñaba. Podemos ver algo, hermano, que es natural en el ser humano. Algo natural. Muchos de los que escuchan el evangelio traen en su mente ideas preconcebidas. Estos hombres fueron a escuchar a Pablo, pero ellos tenían su propia idea. Alguien puede decir: yo te acompaño a la iglesia, aunque yo sé lo que creo. ¿Ha oído usted eso? Ya, entonces, esa persona que viene así dice: yo ya vengo atrincherado en mi mente en lo que yo creo, pero puede ir solo para. Entonces, cuando viene esa persona a la iglesia, está con un ojo crítico. ¿Será? Empieza a dudar, y está bien, porque está analizando. Bueno, estos filósofos invitaron a Pablo y Pablo les predica y ellos empiezan a analizar. Y es importante analizar el mensaje, hermano,
Porque hay personas que se van al extremo y a todo le dicen amén. A todo, sin analizar. Son como los niños que recién gatean, que se llevan todo a la boca. Si tocan veneno, se lo llevan a la boca porque ellos no analizan. Bueno, la Biblia dice que nosotros no debemos de ser así. No debemos de decir amén a todo, hay que analizar, pero con un corazón abierto. Vamos a ver qué dicen estos hombres. Pero el mensaje de Dios es puro, ¿verdad? Y destruye nuestros débiles argumentos. ¿Cuáles son los débiles argumentos? Son aquellos que dicen: yo pensaba, yo creía, yo esperaba. Todo esto queda a un lado cuando la palabra de Dios cautiva nuestro corazón. Y eso usted lo puede comprobar en su vida. Antes usted creía, usted pensaba, usted decía cosas espirituales alejados de la palabra de Dios. Pero cuando vino el Señor y los rescató y lo libertó y lo cambió, hoy dice: oh, wow, hoy sí creo, hoy sí digo lo que dice la palabra de Dios. Mira el 20. Le dicen: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Yo no sé si hoy usted está escuchando algo extraño, pero es interesante porque Dios quiere aclararle su mente. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Tenían una buena disposición, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. De pronto llegaban a la rueda y decían: este está hablando el mismo discurso, entonces mejor me voy a la otra rueda. Alguien que traiga algo nuevo. ¿Ya oíste lo que dijo fulano? No, quiero escucharlo, porque era una comezón de oír. Dice la Biblia que hoy se amontonará mucha gente queriendo escuchar algo nuevo. Yo pensé que otra cosa iba a decir el pastor. Lo mismo dijo el pastor. Quieren escuchar algo nuevo. Yo le quiero decir una cosa, hermanos, y por eso se levantan falsos pastores o falsos predicadores que le dan a la gente lo que quiere escuchar. Alguien dijo: si es nuevo, no es verdad, porque la palabra de Dios no es nueva, no son nuevas revelaciones. Lo que sí es iluminación. El Espíritu Santo es lo que nos ilumina, y de pronto vemos algo que en el texto nunca habíamos visto, pero eso no es revelación, eso es iluminación por el Espíritu Santo. Todo lo revelado por Dios está ya aquí en su palabra. Amén. Entonces Pablo, puesto en pie, aquí viene ya la oportunidad de Pablo imagínense, hermano, qué oportunidad más linda tuvo Pablo, que lo invitaron a ese lugar lindo, hermoso, al Areópago, y todos esos estoicos, toda esa gente estaban escuchando con atención, como cada uno de ustedes lo está haciendo. Amén. Están escuchando con atención. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: mira, interesante, hermano, cómo Pablo comienza su predicación, obviamente inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Hermano, Pablo estaba en la cuna de la idolatría. No olvide que su corazón estaba enardecido. Pero aquí es donde viene el auto o el control del Espíritu Santo, la templanza y la mansedumbre. Usted puede estar por dentro muy destruido, pero si usted es controlado por el Espíritu Santo, usted puede hablar amablemente con la intención o con el deseo de que esa persona entienda que está en un error. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Bonito, ¿verdad? En todo observo que sois muy religiosos. Imagino que ellos se sentían, lo que no sabía lo que les estaba diciendo, porque esta palabra religioso significa atemorizados de los ídolos. Una persona idólatra, ojo con esto, una persona idólatra siempre vive atemorizada. Y por eso tiene que ponerle ofrendas al ídolo en cada instante, porque si no, el ídolo se va a enojar o no le va a hacer lo que va a hacer. Y si no le hace lo que quiere, lo pone de cabeza. Y te voy a castigar por uno. Hermano, esa es una vida totalmente alejada de la palabra de Dios. Cuando Pablo les dice: en todo observo que sois muy religiosos, no los está halagando. Les está diciendo: observo que ustedes están atrapados en la idolatría y viven en temor. Todo idólatra vive en temor, no es feliz, porque solo Dios, y el Dios verdadero, el único. Mire,
Pablo sigue diciendo: porque pasando, o sea, observando, me fui a dar una vuelta por su ciudad, pasando y mirando. Es importante, hermano, que usted observe. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermano, qué manera más elegante y hermosa de presentar el evangelio a una sociedad idólatra. Fíjense que no les vino reprochando, no les vino gritando, no los vino insultando, sino que de lo mismo que ellos estaban ambientados, por ahí el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo. Los atenienses eran, esta palabra religiosos significa también supersticiosos. Un idólatra es supersticioso, siempre anda viendo cosas malas. La superstición, ¿qué es la superstición, hermano? Pastor, ¿qué es la superstición? La superstición consiste en atribuirle poderes sobrenaturales a un objeto o una persona. Por ejemplo, bueno, más allá, después lo veo, no me quiero adelantar. Hay ejemplos de supersticiones. Hay gente que es supersticiosa y que si algo le sucede, eso le va a traer mala suerte. Hermana, eso es basurita que se le ha metido en la cabeza. Eso hay que sacarlo. Eso es superstición. Por ejemplo, el martes 13. Ese día yo no, porque hoy es martes 13. Un gato negro. Fíjense que hay personas que dicen, y esto es interesante, lo del gato negro. Porque si el gato negro, pero el problema es que si el gato negro se te cruza, ese es el problema. Pero si viene hacia ti, no, porque si se te cruza, es un problema, porque el gato negro representa al diablo, representa la oscuridad, lo negro, lo destructivo. Pero si viene frente a ti, entonces te va a dar buena suerte el gato negro. Y hay gente que cree en eso. Otra vez, el derramar sal. Se te cayó la sal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que la maldición del derramamiento de sal no te alcance? A ver si alguien sabe. Dígalo, no tenga miedo. Solo dígalo como información, no porque cree. Agua. Otros dicen que tienen que agarrar con 3 dedos un poco de sal de ahí y tirarlo sin ver hacia atrás. A ver, no le va a caer en el ojo a una persona. No importa, usted tiene que tirarlo. ¿Sabe por qué? Porque dicen que la sal, y es cierto, la sal siempre fue un sinónimo de conservación. Entonces cuando usted se le derrama la sal, entonces quiere decir que las amistades suyas no va a tener muy éxito en las amistades y cosas así, ¿no? Pero la gente cree en eso. Pasar por debajo de una escalera, eso también la gente lo cree, porque en la antigüedad los ahorcados los subían por la escalera, ¿verdad? Y entonces la persona que pasaba debajo de ahí se vino creando la idea de que eso era mala suerte. Levantarse con el pie izquierdo. ¿Cuántos todavía tienen problemas con eso? Ya se les olvidó. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hay gente que sí. Yo he visto, a veces hay gente cuando va a entrar a un lugar con el pie derecho, y todavía hacen así, porque creen esas cosas, porque ellos dicen que lo izquierdo es lo del diablo, es lo malo, es lo nocivo. Pero son cosas que se van metiendo. Si hay una mariposa negra dice mi abuelita, hoy va a haber muerte. ¿Y sabe qué? La coincidencia a veces venía y ¡ping!, decía la campana, alguien murió. Te dije, la mariposa negra. Y uno que es niño, que está ahí, dice, eso es así. Se le cayó un tenedor, pero ustedes saben de todas esas cosas. Bueno, le está diciendo Pablo a estos atenienses, ustedes son muy supersticiosos, ustedes le dan poder a todo lo que ustedes ven. Hay personas, hermanos, que dicen que eso es de la mala suerte, ¿no? Pero hay personas que también son supersticiosos para la buena suerte. Yo tenía unos ¿cómo se llama? Elefantitos. Y una persona, yo tenía porque me gustaba. Pero
cada vez que yo llegaba a la casa, yo los ponía así, dispersos. Los veía en línea hacia allá, hacia el mar. Entonces, ¿cómo fue que se alinearon ellos? Y yo los ponía otra vez así. Después los volví a encontrar de esa forma, hasta que un día me dijo, yo trato que te acomodo eso, porque es para allá, porque si no, la maldición viene. Entonces, que ellos se lleven la maldición. Son cosas así. O sea, hermano, o a veces también poner flores o plantas que creen que nos pueden dar buena suerte. Eso es superstición. Andar un billete doblado de a uno en la cartera. Bueno, o de a dos, ¿verdad? Bueno, hermano sabe, de a dos. Tocar madera. Hermano, yo cuando hacen eso, molesta en el corazón, ¿no? Porque uno es libre de eso. No, que fulano le tocó, que yo tengo un que a mí no me vaya a pasar. Hermano, en todo eso es idolatría, de todo eso nos viene a librar el Señor a nosotros. Hay otro que es bien popular, cruzar los dedos. Cruza los dedos para que no venga el huracán. Y todo el mundo con los dedos, y los de los pies, no sé, también. Nosotros nos inventamos una ya, la cruz del sapo. ¿Cuántos saben? Por la cruz del sapo que no pasa aquí. Hermano, quiero decirle que la superstición es hija de la idolatría, pero a veces no lo vemos de esa forma. Es hija de la idolatría. Toda persona supersticiosa es idólatra porque no cree en el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros los hijos de Dios no nos levantamos pensando en esas cosas, sino que nos levantamos dándole gracias a Dios porque por su misericordia tenemos un nuevo día. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nosotros no somos supersticiosos. En otras palabras, Pablo les dice: en todo veo que sois muy supersticiosos. Esto les dijo al ver la multitud de ídolos que ellos adoraban. Aunque creían en poderes sobrenaturales, curiosamente creían en ese Dios todopoderoso. No es lo mismo hoy. No, yo sé que existe un Dios, sí, pero tienen todas estas mañas que acabamos de hablar. Tienen todas estas cosas, pero creen en un Dios todopoderoso. Bueno, los atenienses también creían en todos los ídolos, pero creían en un Dios todopoderoso que no conocían, y por eso la inscripción a ese Dios que no conozco, también un altar al Dios que no conozco. ¿Sabe de dónde surgió este mensaje? Obviamente fue Dios que lo puso en mi corazón, pero surgió porque mucha gente en este tiempo cree que adora a Dios y realmente ni lo conocen. Y eso, hermanos, molesta en el corazón. La semana pasada nosotros decíamos: el cristiano no es temporada, porque hoy estoy alegre, gloria a Dios, pero en enero ya estoy yo. El cristiano no es de temporada. El cristiano vive con Cristo 24 horas, 7 días a la semana. ¿Amén? Amén. Vivimos con Él. Él es nuestro Señor. Pablo observa que dentro de los muchos altares tenían una inscripción: al Dios no conocido. Y de este modo Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador. ¿Sabe lo que les dice? A ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a presentar. Obviamente ellos dijeron: nosotros, dale, necesitamos más dioses para poner como trofeo nuestro. De este modo Pablo les habla del Dios creador. La introducción de su sermón fue sabia. Y aquí, hermanos, quiero que prestemos mucha atención. Estaba escogiendo las palabras. Pablo no pretendía ofenderlos. Fíjense que es interesante. Aunque le ardía el corazón, amaba al que estaba perdido. Porque nosotros vemos hoy y se enseña en algunos lugares: no, que ustedes son hijos del diablo, que aquí, que allá, y entonces empieza a maltratar a la persona. Y lo que hace una persona cuando empieza a gritar de esa forma es taparle el oído a la persona que está al lado. Porque cuando usted empieza a gritar a otro o a insultarlo, ya lo perdió. Ya lo perdió. Y Pablo era predicador del Dios Todopoderoso para que las almas se salven y salgan de ese mundo idólatra. Y Pablo, con la sabiduría del Señor, empieza a buscar palabras. Y el Espíritu Santo le empieza a guiar a Pablo. Y empieza Pablo a hablar con ellos. Pablo no pretendía ofenderlos a pesar de su estado de ánimo, porque estaba muy mal por dentro. Recuérdese, estaba enardecido.
al ver la idolatría. Sin embargo, supo contenerse y dejó que el Espíritu Santo lo controlara. No le gritó en su cara lo que pensaba de lo que ellos hacían. La intención de Dios en su palabra no es contender. Le voy a decir una cosa. Si usted hasta este momento se ha sentido aludido por algo que yo acabo de decir acá, no piense que Dios lo quiere avergonzar a usted. Dios quiere sacarlo de ese error. Dios quiere que usted viva en libertad. Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y seréis verdaderamente libres. En las redes sociales hay muchas personas religiosas que se dedican a enfrentar a los demás con sus gritos e insultos. Hay muchos hoy, si usted los ve. Y a algunos les parece bien, porque ven la osadía de esas personas y son mal hablados e insultan a los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la conclusión en general cuando la gente oye ese tipo de predicadores? Es que llegan a la conclusión que esta gente están locos. Porque cuando usted toma ese tipo de predicación y lo pasa por el filtro de la palabra de Dios y lo compara con el predicador de predicadores, el Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta que el Señor nunca anduvo desacreditando a la gente. Y Pablo nos enseña aquí que él comenzó a hablar de una manera educada. Si comenzamos insultando, vamos a perder la audiencia. Pablo comienza su sermón reconociendo sabiamente una realidad, que ellos necesitaban al Dios Todopoderoso. Fíjense que hace tiempo a mí me enseñaron algo que lo agradezco, y es que usted, cuando va a la casa de alguien, usted no es quien para señalar cosas o para portarse mal en ese lugar. Cuando usted va a un lugar, usted tiene que someterse mientras salga de ese lugar. Y a veces nosotros teníamos que ir a lugares donde había ciertas imágenes que sabemos que bíblicamente no es correcto, pero nosotros no peleábamos. Nosotros sabíamos quiénes eran, qué representaban, porque de ahí nos sacó el Señor. Y yo les decía, y nos enseñaban, y decían, cuando usted vea algo así, tómelo como punto de partida para enseñarles el Evangelio. Si era la foto de una virgen, porque no hay fotos, en aquel tiempo no había fotos, ni cámaras, ni nada, o sea que fotos no hay. Pero por ejemplo, algo que representa una virgen, y ya sabemos quién puede ser, decimos, ¿usted sabe qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, de ella, en este sentido? No, porque generalmente no saben. Ah, mire, oh, wow, sí, mire. Y de cuando usted viene a sentir, usted le ha predicado el Evangelio. A eso se le llama elogio sincero. Usted no está de acuerdo, pero lo usa. Como Pablo estaba usando. Pablo no estaba de acuerdo con la idolatría de ellos, pero estaba usando su propia idolatría para llevarlos a que conocieran al Dios verdadero. Entonces Pablo dice el 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En medio de todos esos ídolos, Pablo encontró un altar al Dios no conocido. ¿De qué estaba hablando Pablo? Entre las multitudes del santuario estaba esta inscripción. Y aquí pues no quiero abundar mucho, pero los atenienses, los griegos, eran más de estatuas. Los judíos son más de inscripción. Se cree que de alguna manera hay una huella judía por ahí en cuanto a esa inscripción. Pero bueno, sea como sea, la religión ateniense escogía o acogía la idea de que había otros dioses desconocidos. Por eso es que ellos ponían esa inscripción y que buscaban agradarlos de alguna manera, en gran manera, ¿no? Ponían esa, por si estaba ese Dios que ellos no conocían, ellos querían de todas maneras agradarlo. Quiero decir, hermanos, que el Dios, el que aparece en la Biblia, tiene deseo de que usted le conozca. Es más, Él se ha revelado para que nosotros le conozcamos. Es más, ese es el propósito de Jesucristo, venir aquí para llevarnos al Padre. Pregunta: ¿conoce usted al Dios que predica Pablo?
¿Está seguro? El deseo de Dios siempre ha sido que le conozcamos. Quiero que veamos 3 versículos rápidos. Éxodo. Bueno, rápido se lo leo. Ahora pues, dice Éxodo 33:13. Ahí está. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés, ¿verdad? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor, y en conocerme. Dios quiere que le conozcamos. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Muchas religiones, hermanos, afirman que la Biblia es su guía. Muchas. Sin embargo, presentan ideas que con frecuencia chocan entre sí y aún se contradicen. Yo quiero decirle en esta tarde, ya para ir finalizando, de que no crea lo que el mundo dice, no crea lo que la cultura dice acerca de Dios, porque usted puede encontrarse adorando a aquel Dios que no conoce. Sin embargo, podemos pues confiar que la palabra de Dios es veraz. El apóstol Pablo afirmó ante los atenienses que detrás de todo hay un Dios. Mire lo que dice Hechos 17:24-25. Porque ya Pablo tenía la libertad para él predicarles, y todo lo que sigue después de ahí es lo que Pablo les predica y les dice: el Dios que hizo el mundo, a ese Dios les vengo predicando yo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Los diosesitos de ellos eran pequeñitos, eran de regiones nada más. Ese Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, no quieran ustedes encerrar al Dios Todopoderoso en una cápsula. Miren el 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Todos los ídolos necesitan algo. Necesitan que se les vista, necesitan que se les lleven hombros. El Dios Todopoderoso no, Él nos lleva en sus manos, amén. Los otros no, hay que llevarlos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, a ellos y a nosotros hoy, vida y aliento. ¿Sabe por qué usted está respirando hoy? Por ese Dios Todopoderoso, no por los ídolos y no por lo que le han hecho creer. Da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, Pablo les dice: hay una fuente por lo cual existen todas las cosas. Pablo y la Biblia proponen esta explicación. Hay una inteligencia que actúa, que creó el universo y que da la vida. Y déjenme decir, hermanos, ese Dios que da la vida le ha puesto límite a todo. Usted tiene un límite, Él sabe cuándo va a llegar. Mientras llega, adore al Señor. Adore al Señor. Me impresionó ayer. Nuestro hermano Antonio está muy mal, pero me impresionó levantando sus manos, adorando al Señor. Y me dijo: hasta el último aliento yo lo voy a adorar. Adórelo, adore al Señor. Algunos, como los atenienses, adoran a un Dios no conocido. Les cantan canciones. No vaya a ser usted como eso: Señor, yo te canto. ¿Lo conoce? Porque puede ser que nosotros estamos riéndonos, quizá observando a los atenienses que adoraban a un Dios no conocido, pero es posible que nosotros lo estemos haciendo. ¿Conoce usted al Dios que predica Pablo? Adoran al Dios no conocido, le cantan canciones, le sirven. No, yo sirvo en la iglesia. Ajá, ¿adoras al Dios que le sirves? ¿O conoces, perdón, al Dios que le sirves? Le rinden culto, pero no lo conocen. Conclusión: Cristo vino a restaurarnos. Amén. Cristo vino a romper nuestras supersticiones. Hay una superstición muy grande que se ha metido en la mente de muchos, y esta no estaba acá en mis notas, pero es aquella
aquella que algo malo te va a pasar si tú haces algo malo. Si tú te burlas mucho de la gente, te puede salir una persona enfermita. Te puede salir un hijo malo. ¿Ha oído usted eso? Eso sí lo está bien arraigado. Eso no es bíblico. O sea que el Señor tiene que ajustarse a lo que usted hace o no hace. Esas son supersticiones, y podríamos hablar un día quizás de las supersticiones que están bien arraigadas en la mente y en el corazón. Cristo vino a restaurarnos y a romper de nuestra mente esas ideas supersticiosas que lo mantienen a usted atrapado, atado, y acabar con nuestros ídolos. Cristo vino a darnos a conocer al Dios no conocido. Mire el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros decíamos que adorábamos a Dios pero no le conocíamos? Éramos ignorantes. Pero Dios lo pasó por alto. Pero hoy nos manda algo. Hoy manda ¿a quién? A todos los hombres. Las mujeres también. No crean que es general. En todo lugar, no importa dónde. ¿Qué? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, ¿ve que la ignorancia no lo va a salvar a usted? Porque alguien me dijo a mí, eso aplica a ti porque tú eres cristiano. Yo como no creo, eso no aplica para mí. Bueno, la ignorancia te va a alcanzar. Porque el Señor ha establecido un día, ¿en qué? En el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice? Por medio de Cristo, a través de Cristo, serán juzgados aquellos que no creen en Él. El Señor dice, arrepiéntete. Y no es una sugerencia, no es una sugerencia, es un consejo, ni un consejo, es un mandato. Dios manda al hombre que se arrepienta. ¿Quiere usted hoy arrepentirse? Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no significa sentirme mal y después seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento significa dé una vuelta en U, porque usted para donde va para la perdición eterna. Regrese otra vez a Dios. Eso significa arrepentimiento. Esa es la palabra de Dios. Yo mando que se arrepientan. Significa cambiar de opinión acerca del pecado. Significa alejarse del pecado y volverse a Cristo. Significa dejar de confiar en usted mismo y confiar en Cristo. Cuando verdaderamente te arrepientes, naces de nuevo por el poder de Dios. Naces de nuevo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cierra tus ojos por un momento. Amado Señor, sabemos que la vida puede cambiar en un instante. Por eso son tragedias. Perdóname, Señor, en esta tarde, que me has dado la oportunidad de estar aquí esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra. He entendido por medio de tu palabra y por la guianza de tu Espíritu Santo que yo necesito conocerte hoy. Pero para poder conocerte, Señor, yo necesito arrepentirme de esta vida que hasta hoy he llevado. Sé que tú eres poderoso, Señor, para transformar mi vida. Si usted quiere en esta tarde decirle, Señor, yo quiero confiar en ti, quiero depositar mi confianza en ti, quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida, quiero experimentar la bendición de la vida eterna, quiero experimentar, Señor, los deleites y los disfrutes que hay en tu reino. Quiero, Señor, unirme a tu familia para gozarme, Señor, eternamente en tu presencia. Quiero que me salves de mi pecado, Señor, que me perdones por mis pecados, Señor, y que hoy, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Porque dice la Biblia que el que no se halló inscrito en ese libro, Apocalipsis 20, será lanzado al lago de fuego, lo cual es la muerte segunda. Señor, te pido que seas tú, Señor, el que convenza. Yo no puedo. Si hay alguien que el Señor lo ha convencido en esta tarde,
Nadie lo está viendo, solo levante su mano para orar por usted. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más que diga: yo quiero confiar. Gloria a Dios. Alguien más, ya para finalizar. Dios te bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde y nos has dicho, Señor, que tú nos quieres hacer libre de todas esas cosas que están en nuestra mente, todas esas fortalezas, Señor, que han venido apoderándose de mí. Solamente tú rompes las cadenas, Señor. Solamente tú me puedes hacer libre, Señor, de toda esa idolatría y de toda esa superstición barata que se ha anidado en mi mente y que se ha quedado ahí para hacerme la vida infeliz. Pero hoy, Señor, hoy todo eso ha quedado atrás, porque tú has venido a mi vida, Señor, y las tinieblas tienen que huir cuando la luz se hace presente. Gracias por tu salvación. Gracias por ese regalo hermoso de la salvación. Ayúdame de hoy en adelante, Señor, a seguir caminando de acuerdo a tu palabra, a seguirme alimentando y a servirte como tú quieres que te sirva, Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.